Muy bien, hermanos. Vamos a partir quizás regresando y revisando un poco de dónde hemos venido en este estudio. Nosotros hemos estado viendo la doctrina de la Escritura, ¿no? Y entonces hoy vamos a ver la unidad y eficacia de la Escritura, o sea, dos de los atributos de la Biblia. Y para repasar un poco, queremos regresar y quizás de lo que los que han estado aquí, ¿qué hemos estudiado sobre la Biblia hasta ahora? ¿Qué hemos aprendido sobre la Escritura? Es la autoridad, muy bien, ese es uno que tengo aquí, autoridad. La Biblia sirve para evaluar otras fuentes de autoridad que Dios ha dado para su iglesia, la autoridad máxima. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? Es única, sí, muy bien. Es inspirada, sí, y esto tenemos aquí. Dios se ha dado a conocer especialmente a través de su palabra inspirada, ¿no? Hablamos de la revelación y luego la inspiración es la obra del Espíritu Santo por la cual Dios comunica sus verdades y su mensaje por medio de los autores bíblicos. Entonces, eso es la inspiración, ¿no? También hemos visto la semana pasada el canon. Eso es que la iglesia no sanciona los libros del canon, sino que reconoce lo que Dios ha dado para su pueblo. Y por último, sí, entonces autoridad, canon, inspiración. Y ahora nosotros vamos a estar llegando a dos características más de la escritura. Eso va a ser la unidad de la escritura y la eficacia de la escritura. Y queremos partir el día de hoy con la unidad de la escritura. Y para hacer eso quería que nosotros pensamos en una pregunta que tengo aquí en la pantalla. Dice, en un caso de corte, ¿no? Quizá un caso criminal o lo que sea, ¿cuál es la importancia de la unidad de los testimonios de los testigos? ¿Qué impacto va a tener en la decisión del juez? Entonces, si tenemos a alguien que está en un caso quizás para un robo y hay varios testigos, sus testimonios, ¿cuál es la importancia que ellos tengan haya una unidad entre sus testimonios? ¿Qué piensan? ¿Cómo? Ajá, decir la verdad. ¿Alguien más? Que no se contradicen. ¿Y qué va a pasar si esos testimonios contradicen? Ajá, sí. Ajá. Está mintiendo. Alguien está mintiendo, ¿no? ¿Y cómo? Y todos vieron lo mismo y hay una contradicción entre ellos. Y si nosotros tenemos un caso de corte y vienen tres testigos y hay tres historias diferentes, ¿crees que va a terminar culpable quizá el criminal que está defendiéndose? Más probable que no, porque van a decir al juez, mira, hay tres testimonios muy diferentes, no sabemos qué pasó. Entonces, para entender la verdad de algo que pasó y hasta con un caso de corte, es esencial que haya unidad entre los testimonios. Entonces, cuando estamos hablando de la unidad de la escritura, es algo muy parecido. Queremos ver y es muy importante que el testimonio de todo el libro sea coherente, que haya unidad y continuidad entre lo que dice la escritura. Entonces, cuando hablamos de la unidad de la escritura, de eso estamos hablando. Y aquí en sus hojas tienen una definición. Dice, la unidad de la escritura significa que toda la Biblia, con sus diferentes libros, autores y géneros, forma un todo armonioso que comunica un mismo mensaje central, dar testimonio de la persona y la obra de Cristo. O sea, aunque hay diferentes libros, hay diferentes autores a través del tiempo, diferentes géneros, hay una unidad en el mensaje.
en lo que dice. Y creo como nosotros recibimos un libro así, creemos, bueno, todos los libros tienen coherencia, todos los libros están de acuerdo en lo que dicen, porque lo recibimos como un solo libro. Pero creo que nosotros a veces se nos olvida la variedad que hay en la Escritura. Y para hacernos pensar en eso, traje una muestra. Porque al final lo que nosotros sabemos es que la Biblia viene de muchos libros de mucho tiempo. Y tengo aquí, traje algunos libros, como 10 libros quizás, que han sido escritos a través de mucho tiempo. Esto es un libro de filosofía del oeste a través de como quizás 2000 años. Esto es un libro de poesía, ¿no? Aquí hay un libro, esto es una historia de un misionera. Esto es un compendium de sermones de Spurgeon, ¿no? Esto es un libro moderno sobre el matrimonio. Estas son cartas de un hombre que se llama John Newton, varias cartas de él. Esto es un libro judeo con oraciones, y es muy interesante, no sé si lo pueden ver, tiene en inglés y en hebreo. Y son oraciones que los judíos usan y es del 1925, ¿sí? Un libro de oraciones judeas. Aquí es un libro más como práctico, como de sabiduría de cómo manejar el tiempo. Y esto es de Lutero, de su teología. Ahora, si nosotros aquí con 10 libros, a través de más o menos 500 años, si nosotros empezáramos a evaluar todos estos libros, ¿crees que cada uno tendría el mismo mensaje? ¿En la misma enseñanza? ¿Creen que habían quizás contradicciones entre algunos de ellos? Aún entre el libro aquí un libro de oración judea y de Lutero habría mucha diferencia, ¿no? Porque es algo ya escrito después. Y quizás si voy a lo de filosofía y de Spurgeon, habría mucha diferencia también, ¿no? Entonces, aquí con tan solo 10 libros, bueno, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 libros, ¿no? A través de solo 500 años, diríamos, bueno, hay mucha variedad, mucha diferencia en lo que enseña, en lo que cree, lo que dice. Y solo son 9 libros. Ahora, si nosotros llegamos a la Escritura, aún hay más variedad. Hay libros, si buscan el índice de su Biblia, si lo tienen ahí. Y si nosotros vemos solo índice, y aquí tengo, ahí en su hoja tenemos los datos, ¿no? De los géneros, eso quiere decir que si es poesía, si es hay narrativa histórica, hay ley, hay poesías y sabiduría, hay profecía, hay evangelios, hay cartas, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchos géneros. Entonces, como Génesis de Deuteronomio es como la ley mosaica, luego de Josué, Esther, más o menos son libros históricos, de Job, Eclesiastés y Cantares son libros de sabiduría, de Isaías al final hay profecía. Entonces vemos muchos géneros en la Biblia. Hay más que 7 géneros, igual como aquí tenemos varios géneros de escritura. Segundo, hay alrededor de 40 autores distintos. Entonces aquí tenemos 9 autores, pero imagínate si tenía 40 autores diferentes escribiendo, ¿no? Entonces a través de la escritura, otra vez, podemos decir en Génesis de Deuteronomio, Moisés lo escribió. Vemos los libros históricos, hay más autores aún, quizás reyes, algunos quizás sacerdotes. Vemos David escribiendo y luego los profetas.
hay toda una variedad. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ellos están escribiendo estos libros. Entonces hay más que 40 autores humanos, ¿no? Y luego llegamos al Nuevo Testamento, otro de Pablo, Mateo, Lucas, ¿no? Escribiendo libros. Y además está escrito a través de 1500 años. Entonces esto representa más o menos quizás 500 años de escritura. La Biblia, aquí, lo que tenemos aquí representa 1500 años de escritura, de autores distintos escribiendo a través del tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos que hay unidad en la escritura, eso es un milagro. Porque si con tan solo 9 libros de 500 años hay un montón de perspectivas, ¿cuánto más esperaríamos de un libro con más que 60 libros, con 40 autores a través de 1500 años? Y en cambio lo que vemos en la escritura es que hay una unidad. No es que es todo igual, pero, y eso en el siguiente punto, hay una unidad en la variedad que hay en la escritura. Y quiero enfocar en dos partes. Primero, los libros de la Biblia forman un mensaje armonioso. O sea, se complementan unos a otros en lugar de contradecirse. O sea, hay una armonía en que lo que vemos, por ejemplo, en la ley mosaica, es reflejado en los libros históricos. Y también es como aplicado en Proverbios. Y luego lo vemos en los Salmos. Si hay una coherencia, se está hablando de la misma cosa, del mismo Dios. Y en el Nuevo Testamento lo vemos una coherencia con todo el Antiguo Testamento, que cada uno aporta su parte, pero hay una coherencia, una armonía. Y esa palabra armonía creo como me encanta, porque si piensan, por ejemplo, de una orquesta, ¿no? Y una sinfonía de instrumentos, uno puede, hay no sé cuántos instrumentos hay, quizás 20 instrumentos distintos en una sinfonía, ¿no? Pero cuando tocan todos juntos, hay una melodía y una canción hermosa porque hay una armonía entre ellos. Y si tan solo ellos empiezan a tocar su propia cosa, suena horrible. Y no sé si han escuchado al principio un concierto, todos están entonando y es como, así se escucha. Y luego, y empieza, ok, y empieza la canción. Y es increíble, ¿no? Porque hay una armonía entre todos los elementos. Y así es con la escritura. Aunque cada parte aporta sus elementos particulares, hay una armonía en lo que dice la escritura, ¿no? Que no se está contradiciendo. Segundo, los libros de la Biblia comparten un mensaje central. Entonces, y eso es la persona y la obra de Cristo. O sea, al final podríamos decir que toda la escritura apunta a Cristo en su persona y en su obra. Entonces, y podemos ver eso, ahí dice en Juan, si alguien puede leer para mí, en Juan 5:39, que está en sus hojas. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Sí, entonces aquí vemos a Jesús hablando a los fariseos, los que estaban estudiando el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice sobre esas escrituras? Que ellas mismas son las que hablan de él. Sí, que las mismas hablan de Él. Y lo interesante es que si tú has leído el Antiguo Testamento, no es como que aparece historias de Jesús ahí, ¿no? No es como que está hablando de la vida de Jesús, ni casi menciona su nombre, ¿no? Sino que Él dice, mira, estos libros hablen de mí.
Y tenemos varios ejemplos interesantes de Jesús después de que de su resurrección. Y Él va y habla con los discípulos. Y si por ejemplo, ahí están anotados en Lucas 24, y vamos a ir al segundo, el Lucas 24, 44 a 47. Va a estar aquí y si lo quieren buscar. En Lucas 24, Él dice, después Jesús les está hablando con los discípulos, aparece a ellos y está hablando con ellos. Y dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Él dice, y esto es interesante, es así en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, resumían todo el Antiguo Testamento. Ellos decían, era la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Eso era su división de 3 partes. Entonces, Él dice, mira, todo el Antiguo Testamento, dice, está sobre mí. Y hasta Él dice, ustedes debieran haber sabido lo que tenía que pasar por lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y Él sigue y nos da detalles de lo que está escrito ahí. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, Él dice todo esto que pasó de mi vida, de mi obra y lo que deben hacer ahora, está escrito en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas. Entonces lo que vemos y nosotros podemos ver entonces que todo tiene esa armonía, pero también tiene un mensaje central, ¿quién es Cristo? Y su obra. Y eso es que así lo entendió Jesús. Y si leemos el resto del Nuevo Testamento, vemos que Pablo, vemos que Pedro, vemos los escritores de Juan, otros ven las conexiones. Y hay un montón de veces que hacen referencias al Antiguo Testamento, que hacen referencias a profecías. Ellos entienden que el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo en su obra y en su persona. Y quizás, sí, alguna pregunta hasta ahí o comentario. Esta semana en la casa estábamos leyendo los salmos. Ajá. Y en el Salmo 22 que leímos esta semana veíamos ahí eso que usted está diciendo, que es Dios que venía, y después más adelante el mismo Salmo decía que fue molido sus huesos y fue... Exacto, sí, muy bien. Sí, entonces vemos en Salmo 22, ahí hay muchos y hay muchos más de salmos mesiánicos que hablan de Cristo de alguna manera u otra. No es como que esto es Jesús, esto está pasando, pero habla de aspectos de la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy junto ese buen comentario porque es justo hacia ahí donde quería ir y ver brevemente algunas maneras en que el Antiguo Testamento revela a Jesús. Y ya están en la segunda parte de su hoja, en la siguiente parte. Algunas, y hay muchos más. Hay un libro que tenía 10 maneras de ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay algunos notados. El primero es Cristo como un patrón, como la tipología. Y eso son personas en el Antiguo Testamento que era como un patrón de quizás un mal ejemplo, que Jesús iba a venir como un buen ejemplo, o quizás y eso sería Adán, ¿no? Vemos en Romanos 5, habla de Adán como el ser humano que pecó, y ahora Jesús va a ser el ser humano que no peca, ¿no? También vemos ejemplos quizás más positivos, por ejemplo, de Melquisedec, que en Hebreos 7 vemos que dicen que Jesús es un sacerdote en el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces, Él es alguien como que estaba revelando una parte de quién iba a ser Jesús. Entonces, esa es la tipología. También vemos
por ejemplo, de la obra de Cristo, el Éxodo, ¿no? Y vemos en el Éxodo como un tipo de la redención y liberación que recibiríamos como cristianos, reflejado en lo que pasó a los israelitas en Éxodo, ¿no? Entonces vemos el patrón de Jesús. Segundo, vemos Cristo perdonando. Y tanto podemos ver la necesidad para Cristo en los pecados que hay. Estoy leyendo en Reyes y Crónicas, ¿no? Y vemos cómo Israel está pecando, está rebelando contra Dios. Y vemos, wow, hay necesidad que algo cambie aquí. Necesita una ley nueva, ¿no? Y también los sacrificios, aprendemos sobre la obra de Cristo en la manera que ellos tenían que hacer los sacrificios, cómo buscaban el perdón de pecados. Entonces, Cristo perdonando los pecados, Cristo prometido, vemos las profecías específicas de Cristo, algunas más generales, quizás como el Salmo 22, algunos muy específicos, como Miqueas 5:2, que habla de Belén y que iba a venir de Belén y menciona hasta el nombre de donde iba a nacer. Y cuarto, tenemos Cristo presente. Y eso queremos reconocer que cualquier momento que habla de Dios haciendo algo, que debemos entenderlo, que Cristo como una persona en la Trinidad está presente. Ahí, está moviendo, está obrando. Entonces ahí vemos 4 áreas quizás y además que podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿alguna pregunta de esa parte o comentario? Ajá. Pensaba que como un buen resumen para mirar como la presencia de Cristo también es verlo a través de los 3 oficios. Ah, sí. Que Cristo es profeta, es rey, es sacerdote. Y en el Antiguo Testamento encontramos esa división: profetas, reyes y sacerdotes, que en última instancia apuntan al gran profeta, gran rey y gran sacerdote. Perfecto. Sí, eso es muy bueno. Una manera de ver donde aparecen reyes, profetas, sí, sacerdotes. Al final es oficio que Jesús va a tomar los 3 oficios en una sola persona. Muy bien. Entonces, para quizás resumir esto, la unidad de la Escritura enfatiza de que en cada página podemos crecer en conocer y seguir a Dios. Y conocer de Cristo, seguir a Él, y vamos a encontrarlo en toda la Biblia. Entonces, y quería pensar en algunas aplicaciones prácticas a esta doctrina. Primero es que debemos buscar y esperar conexiones y armonía entre todos los libros de la Biblia, ¿no? Entonces, algo muy genial en mi propio estudio bíblico es cuando estoy leyendo un pasaje y me hace pensar de otro pasaje y veo, wow, hay una coherencia aquí que está mencionando ideas de otra parte de la Escritura. Entonces debemos buscarlo y esperarlo. Segundo, haz el costumbre de buscar cómo un pasaje te ayuda a entender la persona u obra de Cristo. Si toda la Escritura tiene ese enfoque, como dice Jesús, que toda la Escritura habla de Él, entonces debemos estar en nuestro estudio buscando entender cómo este pasaje conecta a Cristo. Y tercero, quizá un ejemplo muy práctico, algunos de ustedes tienen la Biblia de estudio de herencia reformada, y una de las maneras que hemos recomendado este libro de estudio es porque es muy bueno en hacer la conexión entre un pasaje y Cristo en su persona y obra. Entonces es un recurso, lea los comentarios y te va a ayudar a hacer esa conexión, a ver el mensaje central de Cristo. Muy bien, entonces esa es la unidad de la Escritura. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Muy bien. Vamos a seguir entonces al siguiente, que es la eficacia de la Escritura. Y vamos a definir esto aquí. Ahí hay una definición en sus hojas. Sí, dentro de la hoja dice, la eficacia de la Escritura significa que por la obra del Espíritu Santo, la Biblia cumple eficazmente su propósito de convencer del pecado, de salvar a los pecadores y santificar a los creyentes. O sea,
cuando decimos que la Biblia tiene eficacia, quiere decir que es eficaz. O sea, cumple su propósito. No es tan complejo. Pero, y esto vemos en Isaías 55, 10 y 11, que tienen sus hojas, tienen la pantalla, dice, porque como desciendan de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelvan allá, sino que rieguen la tierra, haciéndola producir y germir, dando semilla al embrador y pan al que come. Que paramos ahí. Entonces, está usando una metáfora para hablar la Escritura, y habla de cómo la lluvia y la nieve se caen, y ellos hacen que hay una producción, hay un crecimiento de las plantas que al final dan semilla y pan y produzcan fruto, ¿no? Esa es la idea. La lluvia viene, produce fruto. Y dice en el siguiente versículo, así, de la misma manera que esto, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea, dice, de la misma manera que la lluvia produce fruto, igual mi palabra va a cumplir su propósito. Va a cumplir, realizar lo que desea Dios. Va a lograr el propósito para que fuera enviado, ¿no? Va a ser eficaz en lo que hace. Entonces, y podemos ver quizás tres, es difícil como capturar todos los aspectos del propósito de la Escritura, pero tengo tres aquí que quiero enfatizar porque creo que son enfatizados en la Escritura. Y eso es primero que la palabra es eficaz para exponer y convencer del pecado. Y esto vemos en Hebreos 4:12, es un pasaje bien conocido, pero quiero que evalúen, piensen un poco lo que está diciendo. Entonces, si alguien puede leer ahí, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. Alguien resume para mí, ¿qué está enseñando este versículo sobre la palabra de Dios? Actúa en la persona. Muy bien. ¿Qué más? Es poderosa y eficaz Es poderosa y eficaz. ¿Y para qué? para discernir. ¿Cómo? Para discernir. Para discernir. ¿Y discierna qué? Ajá. ¿Notan aquí? Dice los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra entra de una manera particular y empieza a discernir los pensamientos e intenciones. O sea, empieza a exponer lo que esté en nuestro corazón. Y creo que quizás es algo que todos hemos vivido en algún momento u otro. Que nosotros leemos un pasaje, escuchamos una predicación y vemos, wow, estoy pecando, estoy dudando de Dios, algo está mal en mi corazón. Porque la palabra de Dios es eficaz y discierne lo que hay en nuestro corazón. Y es muy interesante, si alguien lo tiene ahí, ¿qué dice el siguiente versículo? Versículo 13. Muy bien. Entonces lo interesante, y esto vemos, es que Dios y el Espíritu Santo y su palabra son conectados siempre a la Escritura. Entonces aquí vemos esto otra vez, y eso es que la palabra de Dios expone el corazón. ¿Y qué dice? En el 13, dice, no hay cosa creada oculta a su vista.
Entonces lo interesante es que habla de escritura, obra para exponer el corazón, y eso nos expone delante de ¿quién? Delante de Dios. Y termina y dice, y todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, delante de Dios, la palabra de Dios expone a nosotros. Y eso vemos que es otra vez, como dijimos al principio, es Dios obrando por su palabra. Es Dios exponiéndonos delante de Él por su palabra. Y eso es porque Dios ha escogido obrar a través de su palabra. Entonces ese es uno, exponer y convencer el pecado. Tengo otro versículo ahí en Jeremías, dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que despedaza la roca. O sea, es la palabra que va a convencer y exponer el pecado, tanto en nuestras vidas como cristianos y también en la vida de los incrédulos, ¿no? Segundo, es eficaz para salvar y traer vida espiritual al pecador. Es lo que vemos es que es la palabra que salva, es lo que Dios usa para salvar al pecador. Y ahí vemos en Juan, está en su hoja, Juan 6:63, dice, las palabras, está hablando Jesús y él dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y vemos en Romanos 10, ¿no? Habla de que la fe viene como el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces la fe para la salvación viene a través de la palabra. Entonces es lo que Dios usa para salvar al pecador. Y vemos otra vez en Juan, son espíritu y son verdad. Vemos son espíritu y son vida. Vemos que el espíritu es quien obra en sus palabras para salvar. Y tercero, vemos que son eficaces para crecer al cristiano en santidad y fe. Entonces ahí vemos en 2 Timoteo 3, 15 a 17, es interesante ese pasaje. Primero menciona que la palabra es suficiente para salvar, para la salvación, y luego llega a este versículo aquí que están anotados, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y instruir en justicia. Entonces, y esto fue, hace algunas semanas estaba con mi esposa en este pasaje en nuestra lectura devocional con la familia, y estaba pensando como, wow, si yo necesito aprender algo, si yo necesito ser reprendido de mi pecado, si yo necesito ser corregido, si yo necesito crecer en alguna manera, lo que debo hacer es buscar la palabra de Dios. Porque dice que va a ser eficaz para hacer esto en mí. Entonces, y debemos además buscar a la palabra, abrirla buscando que nos instruye, que nos enseñe, que nos reprende, que nos corrige. Porque va a ser eficaz en su propósito. ¿No? Entonces, vemos tres cosas. Particularmente tiene el propósito de exponer y convencer, de salvar y traer vida y de crecer el cristiano. Entonces, para resumir esto, Dios ha escogido que va a usar a su palabra como un medio de obrar en las vidas de los seres humanos. Y es importante recordar que no es que la Biblia como es mágica, ¿no? Como que las palabras mismas, al leerlas, como que van a hacer algo pasar, ¿no? Sino es que Dios usa su palabra para obrar, como un instrumento en sus manos para obrar en nosotros, ¿no? Entonces no es como a veces los brujos y todo tienen sus encantaciones, como que para hacer que pase algo, ¿no? Y no es así, sino que Dios usa la Biblia como un instrumento en sus manos. Y por eso debe ser el centro de nuestro mensaje y predicación. Y esto vemos en 1 Corintios 2. Pablo dice, y mi mensaje y mi predicación no fueran como palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Y o sea, lo que vemos es que él, su enfoque de predicación es el enfoque de la Escritura, que es en la persona de Cristo, ¿no? De qué ha hecho, para que nuestra fe descansa en el poder de Dios, no en nuestra propia sabiduría. Muy bien, entonces la palabra es eficaz, ¿no? Voy a leer la definición al principio. Significa que por la obra del Espíritu Santo, la Biblia cumple eficazmente su propósito: convencer del pecado, salvar a los pecadores y santificar a los creyentes. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, adición hasta ahí? Creo como es valioso recordar a las personas que están buscando de Dios, como que la forma de encontrar a Dios y su propósito va a estar revelado en su palabra. Entonces, si hay personas como que me quiero acercar a Dios, la forma de hacerlo es buscar que Él dice en su palabra. Exacto. Sí. Ajá. Mira, recuerdo de entregar el tratado de evangelismo y muchas veces la gente lo escucha, pero llega el tratado y la palabra de Dios actúa cuando Él quiere actuar en el corazón. Sí. Sí, claro. Y al final descansamos en su obra, ¿no? Que Él obra a través de su palabra. Y eso quizás, no sé, algunos de ustedes han escuchado la frase, como comparte el Evangelio y si es necesario, usa palabras. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Y la idea es que, bueno, no tienes que hablar. Solo debes vivir una vida cristiana y se va a hablar por sí mismo. Y al final, viendo lo que hemos visto, eso no es verdad. Porque al final es la palabra de Dios que salva a las personas. Y aunque debemos vivir de una manera que honra al Señor, que otros ven una diferencia en nosotros, al final es necesario usar palabras. Porque Dios ha escogido usar su palabra para salvar a pecadores, para convencer del pecado. Y eso como nos lleva quizás nuestras aplicaciones. Y eso es que debemos buscar a la palabra para hacer lo que promete hacer. Entonces debemos ir a la palabra si queremos ayudar a otros o a nosotros, ver más claramente su pecado. Entonces, si yo digo, bueno, yo no veo bien mi pecado en esta área, busca la palabra. Si vas a como apuntar al pecado en otra persona, busca un pasaje, un versículo que habla de esa área. Quizás es con su pareja, quizás con un amigo, quizás con su hijo. Usa la palabra para apuntar al pecado, porque eso es su propósito. Segundo, debemos usar la palabra para compartir el Evangelio. Como estaba diciendo Roberto, eso es esencial. Debemos, si queremos compartir las buenas nuevas, que otras conozcan al Señor, usa la palabra. No solo nuestras propias palabras. Y eso nos lleva a memorizar la palabra, a buscar, conocer esos pasajes centrales, ¿no? Y tercero, debemos ir a la palabra si queremos crecer en confianza en Dios. Si te encuentras sin fe, busca la palabra, refuerza tu fe a través de la Escritura. Si queremos evitar el pecado, ¿estás luchando contra el pecado? Bueno, estudia pasajes que hablan de esto, estudia caracteres bíblicos que hablan de esa área. Busca a quién es Dios en medio de tu lucha. Y tercero, si quieres crecer en amar a otros mejor, otra vez, decimos, bueno, Señor, tu palabra es para enseñar, reprender, corregir e instruir. Bueno, necesito instrucción en cómo amar. Bueno, buscamos a la palabra. Y segundo, debemos pedir que el Señor use su palabra para obrar en nosotros y otros. Y eso reconoce que al final es Dios quien obra en otros. No es que la palabra es mágica, sino que Dios usa en sus momentos, en sus maneras, a su palabra para llamar, para convencer, para llevar a la fe. Entonces debemos acercarnos a la palabra pidiendo que lo hace. Y una buena como oración sería meramente tomar 2 Timoteo 3 y decir, Señor,
en mi tiempo de lectura hoy, enséñame, repréndeme, corrígeme, instrúyeme a través de tu palabra. ¿No? Porque eso es una promesa. Mira, mi palabra puede hacer esto, Señor, hazlo en mí el día de hoy. Muy bien. Entonces, hasta ahí algún comentario. Vamos a pasar tiempo de trabajo en grupos, pero alguna pregunta, comentario de estos dos temas. Muy bien. Bueno, vamos a pasar un tiempo entonces de trabajo en grupos. Y quiero que buscan, si pueden ahí formar grupos de 3, 4, 5, grupos más pequeños, no sean 10 porque allá pierde el impacto. Y quiero que ustedes pueden ir a través de estos escenarios. Y tengo a varios, como tengo una frase, un pastor, un líder de adoración, un teólogo, un líder de jóvenes y una hermana de la iglesia. Y están hablando de cosas. Y basado en lo que hemos estudiado hoy, quiero que dicen y traten de entender por qué están equivocados, porque cada uno está equivocado de alguna manera. Entonces, ahí buscan sus grupos, vayan a través de las cosas y vamos a regresar en quizá 8 o 10 minutos. Ok. Vamos a ir terminando y quisiera quizá que vamos rápido por estos 5 escenarios para que pensamos si aplicando esta doctrina de la unidad y eficacia a la vida real, ¿no? Y es muy importante en el contexto de la iglesia, como han visto varios ejemplos aquí. Y entonces sí, queremos aplicarlo de esta manera. Entonces, primero, el pastor. ¿Qué está mal con el dicho del pastor aquí? Que sea pastor, muy bien. ¿Qué está mal aquí? En la iglesia no se va a complacer a la gente que va a predicar la palabra de Dios, diga lo que diga. Sí. Es la verdad. Sí. En la Biblia no queremos predicar, pero hay pastores que a veces se enfocan en complacer a los feligreses para que no se les vaya, para algunas iglesias están enfocadas en la prosperidad. Sí. Sí, exacto. Y al final tenemos que hablar del amor de Jesús. Pero primero, no desarraigado la palabra. Y segundo, hay mucho más que habla ahí la Escritura. Y tercero, como estás diciendo, no se toca de lo que quieren escuchar, sino lo que la Biblia y Dios nos manda decir y predicar, ¿no? Y eso otra vez ya estamos viendo las otras, como la autoridad de la Escritura. La autoridad no somos nosotros, sino Dios. Y algo como valioso que pensaba, porque si uno se pregunta por qué en nuestra iglesia tenemos predicación expositiva versículo a versículo, es porque finalmente deseamos que todo el consejo de Dios sea expuesto y no lo que yo desee seleccionar para el domingo. Si un domingo se habla del pecado, hablamos del pecado. Si un domingo se habla del amor, hablamos del amor. Si un domingo se habla de huir de la tentación, hablamos de huir de la tentación y así dejamos que Dios hable y no nosotros. Exacto, sí. Muy bien. Ok, el segundo, el día de adoración. ¿Qué está mal aquí? Que mucha gente no prepara las alabanzas para el Señor. Ajá. Se supone que hay que adorar a Dios, no complacer a los feligreses o a los miembros de la iglesia. No, tenemos que adorar al Rey de Reyes porque para eso que nos reunimos en la iglesia. La Sí. adoración, exaltación, porque a Él es el que venimos a adorar. Ajá, muy bien. Amén. Sí, y al final queremos que sea buen hecho la adoración, queremos esforzarnos en nuestros hermanos que sirvan ahí, hace un montón de trabajo para eso, pero es con el propósito de que podemos adorar a Dios y buscar a Él, no para que nos sentimos bien, y además, ¿qué es que nos va a hacer sentir animados en nuestra fe? ¿Es el ambiente de la adoración? No, al final es Dios obrando por su palabra.
Eso es que nos anima verdaderamente. Entonces, si eres un líder de adoración y quieres animar a tu congregación, usa palabras y conceptos de la palabra que animan la fe del cristiano. ¿No? Muy bien. El teólogo. Es un teólogo no tan bueno, teólogo falso, pero ¿qué está mal con él? ¿Qué vemos ahí? Ajá. Hablando de Cristo y no se puede separar porque le quitaríamos la mitad de Cristo en realidad. Sí. Desde el principio ya él era, entonces. Sí, sí, muy bien. Ajá. Otro que diga que complemente. En el Antiguo Testamento se habla desde el principio, desde Jesús, Ajá. desde antes de que ya fuera el hombre creado. Ujú. Como Adán pecó, Sí, ya de ahí era el segundo Adán, es el que viene sin mancha, sin pecado. sí. Y toda la Biblia habla del Mesías. Ajá. Exacto. Sí, entonces vimos la unidad de la Escritura, ¿no? Y ese teólogo no entiende la unidad de la Escritura, que todo habla de Cristo y todo da también una enseñanza coherente de quién es Dios, además. Porque vemos el amor de Dios en el Antiguo Testamento y vemos su juicio, ¿no? Vemos el amor de Dios en el Nuevo Testamento y también su juicio, ¿no? Y es toda una parte de quién es Dios, un Dios justo y también bondadoso. Ajá. Yo también quería decir algo acerca de la inspiración que encontramos Sí. en 2 Timoteo. Precisamente se referían al Antiguo Testamento. Cuando Sí. toda la escritura es inspirada. Pues muchos con el afán de divorciar a ese Dios del Antiguo y del Nuevo han creado esta teoría, ¿no? Sí. Que parece que es otro Dios. Sí, Pero no, en el Antiguo vemos a Dios que se enoja y un Dios misericordioso. sí, Y en el Nuevo creo yo que la ira de Dios se manifiesta más en la cruz sobre su Hijo sí, y no sobre nosotros que estamos recibiendo gracia. Pero al final, en su segunda venida, vemos que se manifestará su ira sobre los Sí. que han rechazado a su Hijo. exacto. Muy bien, perfecto. Entonces ahí vemos otra vez la inspiración, ¿no? Es central aquí. Bueno, vemos quizás es parecido al líder de jóvenes, ¿no? Otra vez, no quiere usar la palabra en su predicación y enseñanza, quiere tener un tiempo de diversión, ¿no? Y no entiende, mira, si quieres impactar la vida de los jóvenes, necesitas escuchar de la palabra de Dios. Y el quinto, ¿qué vemos mal con la hermana? Porque hay mucho bien, ¿no? Pero ¿qué está mal aquí? No hace. ¿No hace? Muy bien. ¿Qué más? Que Dios obra, pero también uno tiene que tener una intención. Ok, hay una intención. Muy bien. Pero en lo que hemos aprendido hoy, ¿qué está mal con ella? Debería ir a la Biblia, ¿no? Entonces, si ella dice, mira, yo oro que Dios me quite el enojo y ora cada día y nunca busca la palabra, nunca busca lo que es eficaz para enseñar, reprender, corregir o instruir en justicia, ¿cómo que cree que va a poder crecer en este área? Si no usa la herramienta, la espada del Espíritu Santo, no lo agarra en sus manos, no debe esperar así un cambio así mágico, ¿no? Sino porque Dios dice, mira, voy a obrar a través de la Escritura en sus vidas. Entonces es bueno que ora, pero diría, hermana, vamos a ir a la palabra juntos, vamos a evaluarte. Y además se ha olvidado algo más importante, que es la iglesia. Entonces, si está luchando en este área, busca ayuda de otros, para que juntos puedan ir a la palabra y estar rechazando así los medios de gracia que Dios ha dado para la transformación. Entonces quiero terminar con este ánimo a la aplicación personal. ¿De qué manera la eficacia de la Biblia puede animarte en tu vida espiritual? ¿Cómo debería transformar la manera en que te acercas a ella? Entonces eso es algo para estar pensando. Debe impactar, darnos confianza al momento de abrir la Escritura. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta? Muy bien, vamos a orar y terminar. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra que presenta un mensaje unificado, Señor, y que es eficaz para
convencernos del pecado, Señor, para salvar pecadores y traernos a vidas más santas, Señor. Ayúdanos a crecer en confianza en tu palabra, Señor, a buscarla, Señor, con más intención, Señor, y ser fiel, Señor, en buscar y conocerte más, Señor. Te damos gracias por todo eso. En nombre de Jesús. Amén.